Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo. Cristo es mi paciencia, Cristo es mi bondad, Cristo es mi mansedumbre, Cristo es mi humildad y Cristo es todas las virtudes de mi ser. No debemos tener nada de nosotros mismos que reemplace a Cristo. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el Estudio Vida de Primera de Juan, continuamos hoy en los primeros versículos del capítulo 4, los cuales nos revelan una peligrosa herejía que daña y arruina nuestro disfrute apropiado de la Trinidad. En su primera epístola, el apóstol Juan nos advierte acerca de probar todos los espíritus para saber si son de Dios o no. En esta epístola, Juan trata de vacunar a los creyentes contra el espíritu del anticristo. Sin duda, la expresión el espíritu del anticristo hace que nosotros pensemos en las cosas malignas que se relacionan con el hombre de iniquidad. Sin embargo, Juan sencillamente dice que cualquier persona que niegue que Jesús vino en la carne es el espíritu del anticristo. Entonces, quisiera preguntar lo siguiente: ¿cuál es el significado de negar que Cristo haya venido en la carne? Pues bien, hoy nos enfocaremos en este tema y encontraremos la respuesta a esa pregunta en este mensaje que hemos titulado Probar los Espíritus. Y Miguel Nájera ha regresado al programa para ayudarnos con los comentarios de este mensaje que está lleno de revelación y significado. Bienvenido, Miguel. Gracias por invitarme, Víctor. Siempre es un privilegio estar aquí en el Estudio Vida, en especial en este mensaje que será de gran ayuda para nuestra vida cristiana. La palabra anticristo significa en contra de Cristo o que reemplaza a Cristo. Decir que Dios no se hizo hombre, es decir, que no se encarnó en la persona de Jesucristo, es hablar en contra de Cristo. Esto es contrario a la enseñanza de la Biblia, que nos lleva a experimentar y disfrutar al Señor, para ser edificados y edificar el cuerpo, lo cual cumple su propósito eterno. Esto es un asunto muy serio. La palabra anticristo también significa reemplazar a Cristo. Como veremos en este mensaje, si decimos que el Señor no vino en la carne, esto implica que negamos todo el proceso por el cual Él pasó para llegar a ser nuestro disfrute subjetivo y nuestra experiencia. Si no disfrutamos y experimentamos al Señor en nuestra vida diaria, entonces vendrán muchas otras cosas que lo reemplazarán. Sin duda, esto será un mensaje maravilloso. Así es, Miguel, y creo que es muy importante que recordemos un poco lo que ya hemos hablado acerca del anticristo, para aquellas personas que no han escuchado los mensajes anteriores. Por un lado, el anticristo es el hombre de iniquidad que jugará un papel muy importante al final de esta era, antes de que regrese el Señor Jesús. De hecho, la palabra anticristo solo se encuentra en las epístolas de Juan y no se refiere a esa persona específica, sino al espíritu del anticristo que ha estado en el mundo desde el primer siglo. No hay duda que esto es algo muy diferente, ¿verdad? Por supuesto que es muy diferente, Víctor. Cuando Juan habla de este tema, se refiere a los falsos maestros que tienen espíritus diferentes al espíritu de verdad. Su enseñanza es a través del espíritu de engaño. Si alguien enseña algo en contra de Cristo, o que reemplace a Cristo en nuestra vida o nuestra experiencia, se constituye un anticristo. Pues bien, Miguel, antes de iniciar el primer segmento del mensaje, quisiera leer algunos versículos. En 1 de Juan 4:1 dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Debemos probar los espíritus de los falsos profetas, lo cual entonces
nos conduce a 1 de Corintios capítulo 14, versículo 32, que dice: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Así que no debemos creer a todo espíritu y además debemos probar los espíritus para saber si son de Dios o no. Con estos versículos como trasfondo, iniciemos el primer segmento con Witness Lee. Adelante. In this portion, chapter 4, verses 1 through 6, En este pasaje del capítulo 4, los versículos del 1 al 6, in verse 1, you have these two terminology, en el versículo 1 tenemos las expresiones every spirit todo espíritu and the spirit. y los espíritus en plural. Esto se refiere a los espíritus de los que hablan los profetas, sean verdaderos o falsos. Según 1 de Corintios 14:32, cada profeta tiene su propio espíritu. Así que tenemos que saber que siempre y cuando hay cierto hablar, cierta enseñanza, hay un espíritu. Sea falso o verdadero, cada profeta tiene un espíritu que puede estar o motivado por el espíritu de Dios o que actúa por el espíritu del maligno. Todo hablar de alguna doctrina proviene de cierta clase de espíritu. El hablar de un profeta siempre procede de esta determinada clase de espíritu. Por tanto, es necesario discernir los espíritus para probar si son de Dios. Al discernir los espíritus, debemos fijarnos si el espíritu confiesa o no que Jesucristo ha venido en la carne. Vaya. Muchos pueden considerar que la palabra carne es una expresión pequeña, pero no es pequeña, es muy importante. Jesucristo era Dios encarnado que llegó a ser hombre mediante la concepción santa. Su concepción fue santa porque fue llevada a cabo mediante el Espíritu Santo. No nació de un padre humano, fue concebido con el Espíritu de Dios y por el Espíritu de Dios, y sin embargo, fue en una virgen, María. Por lo tanto, Él era Dios que se hizo hombre en la carne. ¿No es esto maravilloso? Si usted dice que Jesús no vino en la carne, esto indica que no fue concebido por el Espíritu Santo. Y esta persona está rechazando su concepción santa y su nacimiento humano, y está rechazando su humanidad, y está rechazando su vida humana, y también está rechazando su vivir humano. Por tanto, esto significa que niega la redención que hizo el Señor Jesús. Si Jesús no hubiera sido un hombre real y genuino, ¿cómo hubiera tenido sangre que habría podido derramar por los seres humanos? Pues bien, Miguel, cualquier espíritu que niega que Jesús vino en la carne es el espíritu del anticristo. Como dijo el hermano Lee, quizás muchas personas consideran la palabra carne como algo insignificante, pero no lo es. De hecho, que Jesús vino en la carne tiene unas implicaciones tremendas. ¿No es así? Sin duda así es, Víctor. Quiero decirles a todos los que escuchan este mensaje que existen falsos maestros por todas partes. Podemos llamarlos modernistas, que no creen ni enseñan que Jesús vino en la carne para llegar a ser un hombre. Por tanto, tampoco creen en su muerte redentora. Decir semejante cosa proviene de un espíritu de engaño. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice que la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Luego, en Juan capítulo 1, versículo 14, dice que la palabra se hizo carne. Esto es algo tremendo. Por tanto, si alguien niega que Jesús vino en la carne, eso equivale a negar su vivir humano y su muerte redentora. Si Jesús no hubiese venido en la carne, ¿cómo podría haber derramado su sangre por nosotros? En el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28, Pablo habla de manera profunda a los ancianos de las iglesias y les dice que Dios ganó la iglesia por su propia sangre. ¿Cómo podría Dios tener sangre? Porque Él se hizo hombre y derramó su sangre preciosa por nosotros.
Él pagó la deuda por todos nuestros pecados para que pudiésemos ser perdonados. Si no confesamos que Jesús vino en la carne, no podemos recibir el perdón de pecados. No solo eso, si Él no hubiese venido en la carne, ¿cómo podría haber muerto y resucitado? En resurrección, el Señor llegó a ser el Espíritu vivificante, para poder impartirse en nosotros como vida y como nuestro suministro de vida. Él vive en nosotros. Si Jesús no hubiera venido en la carne, tampoco podría haber pasado por esos procesos. En el siguiente segmento veremos que esto se relaciona con nuestra experiencia subjetiva de Cristo. Gracias, Miguel. Y este asunto que usted acaba de mencionar es el punto principal del siguiente segmento. Esto no se refiere a que tengamos una enseñanza o una doctrina incorrecta, sino a que este tipo de enseñanza impacta por completo la comprensión que nosotros tenemos del Señor Jesús. Usted mencionó 2 versículos del Evangelio de Juan que son muy claves. Y además, quiero leer el versículo 35 del capítulo 1 de Lucas, en donde el ángel le dijo a María lo siguiente: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. No cabe duda que el nacimiento de Jesús no fue un nacimiento corriente, ¿verdad? Así es, Víctor. Y existen otros versículos maravillosos en Mateo capítulo 1, versículos 18 al 20, donde se narra que María, antes de que se juntase con José, se halló que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Jesús nació en humanidad para llegar a ser un Dios hombre. Esta es una gran cosa. El Espíritu de realidad, el Espíritu del cual nacería Jesús, jamás diría que Jesús no vino en carne. Si lo hiciera, sería el espíritu de engaño. Es bueno que hayamos leído todos estos versículos y alabamos al Señor que llegó a ser un hombre por nuestra causa. Amén. Gloria al Señor por este punto. Bueno, regresemos de nuevo con Witness Lee para escuchar otro interesante segmento del estudio vida de Primera de Juan. Adelante. Si uno niega que Jesús vino en la carne, eso equivale a negar su encarnación, su concepción santa, su nacimiento, su humanidad, su vivir humano. Y también está negando su obra redentora, porque su redención fue por completa llevada a cabo en su cuerpo humano y al derramar su sangre humana. Por tanto, negar que Jesús vino en la carne, uno está rechazando su obra de redención. Y no solo eso, sino también rechaza su resurrección. Porque si Cristo nunca hubiese pasado por la muerte, le habría sido imposible entrar en la resurrección. Vaya, esta clase de enseñanza, de negar que Cristo vino en la carne, es una gran herejía. Esta enseñanza herética daña, malogra nuestro disfrute de la Trinidad. Según la revelación de la Biblia, la Trinidad incluye al Padre, al Hijo y al Espíritu. Y el Hijo vino en carne con el Padre, y el Hijo fue crucificado, y en resurrección llegó a ser el Espíritu vivificante. Y el Espíritu, como el Hijo, con el Padre, vino un día a nosotros. Y esto incluye la encarnación, el vivir humano, la redención mediante el derramamiento de sangre humana genuina, la muerte en un cuerpo humano genuino y la sepultura y la resurrección. ¿Ven esto? Todos estos son los componentes de nuestro disfrute que tenemos del Dios triuno. Es decir, que todos estos puntos son los elementos constitutivos que componen esta constitución divina del Dios triuno para nuestro disfrute. Si quitamos la encarnación, es decir, el nacimiento de Cristo, esto significa que estamos quitando su humanidad, estamos quitando su vivir humano, estamos quitando su sangre genuina derramada por nuestros pecados, estamos quitando su crucifixión y estamos quitando su resurrección. Y esto daña, esto arruina nuestro disfrute genuino de la Trinidad. Queridos santos, esta es la razón por la que se escribieron estos versículos en las epístolas.
Miguel, en el segmento anterior, el hermano Lee enfatizó este punto una y otra vez. Negar que Cristo vino en la carne es una gran herejía. Y el problema que causa esta herejía no consiste principalmente en que dañe nuestro entendimiento acerca de la doctrina del Dios triuno. Lo que verdaderamente está en riesgo es que esa herejía dañe y arruine nuestro disfrute apropiado de la Trinidad. Entonces, ¿qué tal si usted nos explica un poco más este pensamiento? Como dijo Winnesley, el Dios Trino pasó una serie de procesos para poder entrar en nosotros. Esos procesos se iniciaron cuando Dios salió de la eternidad y entró en el tiempo. Él llegó a ser un hombre genuino que tuvo un maravilloso vivir humano, el cual es un verdadero modelo para nuestra vida cristiana. Luego fue a la cruz, murió por nuestros pecados y terminó con todas las cosas negativas del universo, incluyendo a Satanás y la carne. En resurrección, Él llegó a ser el Espíritu vivificante. Cuando nosotros decimos, Señor Jesús, creo en ti, perdona mis pecados, entra en mí para llegar a ser mi vida, inmediatamente Él entra en nosotros, nos regenera y viene a morar en nuestro espíritu como el Espíritu vivificante. Por ende, podemos contactarlo y disfrutarlo diariamente. Si negamos que Él vino en la carne, estaremos negando todos los procesos por los cuales Él pasó. En Filipenses capítulo 1, versículo 19, mientras Pablo se encontraba en prisión, dijo lo siguiente: porque sé que por vuestra petición y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación. Ese Espíritu de Jesucristo era para el disfrute subjetivo de Pablo y era una abundante suministración. ¿En qué consiste la provisión abundante? Consiste en que podamos disfrutar la humanidad de Cristo. Cada vez que le tocamos, Él actúa con su poder para aniquilar todas las cosas negativas de nuestro ser. Cada vez que sintamos que estamos aprisionados por alguna situación que nos restrinja y nos limite, debemos experimentar el poder de la resurrección para magnificar a Cristo en nuestros cuerpos, así como lo hizo Pablo en la prisión. Si Dios no hubiera pasado por todos esos procesos, no podríamos tener la experiencia subjetiva de Cristo ni su rico disfrute. Gracias, Miguel. Sin duda, el enfoque de la primera epístola de Juan es muy claro y crucial y se relaciona con introducirnos en el disfrute, la experiencia y la realidad de Cristo. Bueno, en la porción final del mensaje veremos que el espíritu del anticristo es un espíritu que reemplaza a Cristo. Escuchemos la conclusión de este estudio vida de Primera de Juan. Adelante. La enseñanza de la teología actual hace que la teología sea un conjunto de doctrinas objetivas que no tienen nada que ver con la experiencia cristiana. A mí me enseñaron que Dios es amor, así que por lo tanto debemos amar a los demás. También se me dijo que debíamos imitar a Dios. Pero el hermano Juan, el escritor de las epístolas, nos dice que debemos conocer God is love, que Dios es amor and this very God who is love y que este Dios de amor abides in you, permanece en nosotros and you abide in him. y nosotros permanecemos en Él. And we know Y sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y este Espíritu nos guarda en una unión orgánica con Dios mismo, que es amor, haciendo que este Dios llegue a ser nuestra vida e incluso nuestro ser mismo. Además, este Espíritu está saturándonos con la sustancia de este Dios, que es amor. Y finalmente, todo nuestro ser, todas las fibras de nuestro ser, estarán constituidas con la amorosa esencia de Dios. Entonces nosotros llegaremos a ser este amor y espontáneamente amaremos a los demás. Pero no amamos con nuestro propio amor, sino con el amor de Dios que habrá llegado a ser nuestro amor. Pero hoy en día la religión objetiva, que está llena de doctrinas y preceptos,
conduce a que la gente mejore su carácter, que tengan buenos hábitos, que tengan un buen comportamiento. Todas estas cosas, mejoramiento de carácter, mejoramiento de comportamiento, todas estas cosas se han convertido en un reemplazo del Cristo que vive dentro de nosotros. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Cristo es mi paciencia, Cristo es mi bondad, Cristo es mi mansedumbre, Cristo es mi humildad y Cristo es todas las virtudes de mi ser. No debemos tener nada de nosotros mismos que reemplace a Cristo. Si hago esto, soy un anticristo. Necesitamos estar alertas porque si tenemos algo en nuestra vida diaria que reemplaza a Cristo, somos anticristos. Ser anticristo significa estar en contra de Cristo y reemplazar a Cristo con algo más. Si reemplazamos a Cristo con nuestro buen carácter y nuestro buen comportamiento, somos anticristos, los anti-unción. De manera práctica estaremos en contra de la unción, la cual es el Dios triuno mismo, moviéndose y operando dentro de nosotros. Debemos vivir de lo que procede de esta unción. Necesitamos estar alertas para que nos demos cuenta de cuánto en nuestra vida diaria nosotros somos anticristos. Pues bien, la palabra que acabamos de escuchar es muy poderosa. Witness Lee primero se refirió respecto a su experiencia cuando era joven y permanecía bajo cierta enseñanza que le decía que debía imitar a Dios y amar a los demás. Entonces, Miguel, ¿qué tiene de malo este concepto? Este concepto nos lleva de regreso al tema de este mensaje. La palabra anticristo significa estar en contra de Cristo o reemplazar a Cristo con cualquier otra cosa. En nuestra experiencia es muy fácil reemplazar a Cristo con muchas otras cosas. El deseo de Dios consiste en que Cristo sea el todo para nosotros, que Él pueda vivir y expresarse en nosotros. Por tanto, si vivimos por nuestra cultura o por la ética humana, eso se convierte en reemplazos de Cristo. Necesitamos que Cristo sea nuestra verdadera cultura y nuestra verdadera ética. Cuando disfrutamos y experimentamos a Cristo, tenemos la ética más elevada. Es decir, tenemos los atributos divinos llegando a ser nuestras virtudes humanas, para que Cristo sea magnificado. Oh, hermanos, esto es muy significativo. El último versículo de 1 de Juan dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Sabemos que esta epístola fue escrita a los creyentes y, por tanto, este versículo no se refiere a estatuas o cuadros. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es cualquier cosa que reemplaza a Cristo en nuestra experiencia. Si damos más importancia a cualquier otra cosa que no sea Cristo, ya sea nuestra educación, nuestra carrera o nuestro buen comportamiento, eso se convierte en un reemplazo de Cristo, porque estaremos expresando nuestra manera natural de ser. En ese caso, nuestro buen comportamiento llega a convertirse en un ídolo que reemplaza a Cristo. No debemos estar en contra de la unción que permanece en nosotros, ya que esta es la manera como el Dios Trino se mueve y opera en nosotros, como el Espíritu que satura por completo nuestro ser. Este es un asunto muy práctico. Amén a esta palabra. Y nosotros podemos permanecer de manera práctica en la unción al invocar sin cesar el nombre del Señor Jesús y al orar, leer la palabra de Dios cada día. Eso hará que Cristo llegue a ser nuestra vida y nuestro todo. Gloria al Señor por este mensaje que será de mucha ayuda para nuestra vida cristiana. Y a usted, Miguel, muchas gracias por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Ha sido un placer compartir este mensaje con usted. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Miguel Nájera la de Ed Marks y Walter Ortiz la de Witness Lee. Queremos presentarles ahora el libro Comer al Señor por Witness Lee. En este pequeño libro, Comer al Señor, el hermano Lee habla que la Biblia es un libro acerca de comer y que el Señor vino para que el hombre le comiera. Y nosotros ahora tenemos al frente de nosotros un banquete y celebramos una fiesta.
Y también vemos que el Antiguo Testamento presenta el tema de comer al hablarnos en figura del Cordero de la Pascua, de las ofrendas que se hacían en el tabernáculo y de los frutos de la buena tierra de Canaán. ¿No es esto precioso? En este libro, Comer al Señor, el hermano Lee nos presenta las maneras en que podemos disfrutar al Señor como nuestra vida. Y también presenta que el Nuevo Testamento muestra claramente que debemos comer al Señor, especialmente cuando describe a Cristo como la porción para todos los creyentes. Comer al Señor. Cuando creímos en el Evangelio participamos de un gran festín y día tras día podemos mantenernos en este banquete cooperando con la operación interna que el Señor efectúa en nosotros. Y de esta manera Cristo llega a ser la rica porción que disfrutamos y que podemos compartir con otros. Acuérdense que el título de este libro es Comer al Señor, por Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149